De la profecía. Qué alegría llegar hasta su hogar, a tu corazón, con un mensaje que viene del corazón de Dios a nuestros corazones. Esa es la palabra de Dios. Yo quiero felicitar a 3ABN por elegir esta serie Pilares de la Profecía. Dice la Escritura: tenemos también la palabra profética más segura, a la cual hacéis bien en estar atentos, como una antorcha que alumbra en lugar oscuro hasta que el día esclarezca y el lucero de la mañana salga en vuestros corazones. ¿Qué decimos a esto? Es palabra del Señor. Qué hermosa promesa. Yo agradezco a Dios por este libro. No es un libro común. Este es el manual del fabricante. Este es el GPS de la vida cristiana. Este libro nos habla de salud, nos habla de relaciones interpersonales, nos habla de finanzas, nos habla de no solamente las cosas que nos ayudan a vivir bien entre unos y otros aquí en esta tierra, sino prepararnos para vivir para siempre. Pero como todo manual no siempre lo consultamos, compramos un equipo, tocamos los botones aquí y allá, cuando todo falla, entonces vamos al manual. ¿Cuántos problemas nos evitaríamos en la vida si siguiésemos el manual desde un mismo comienzo? Bien, ¿estás listo en esta hora a recibir un rayito más de luz de la palabra de Dios? ¿Estás listo para caminar en esa luz? El tema de hoy es el rol de un profeta, juzgando una nueva luz. La gente en nuestros días quiere saber el futuro. La gente está ansiosa por conocer qué hay más allá. Algunos consultan la bola de cristal, otros leen las cartas o van al tarot o a diferentes medios porque quieren saber qué hay más allá. Un señor me dijo una vez después de una conferencia: pastor, yo llamé uno de esos números 900 que había que llamar y me tuvieron allí 45 minutos, y cuando terminé la conversación me resultó interesante, pero más interesante me resultó cuando me llegó la cuenta, una cuenta de este tamaño, casi me caigo de espaldas. Me tuvieron todo ese rato y me dijeron mi nombre, mi apellido, mi edad, el lugar donde trabajo, la marca de carro que manejo, el nombre de los miembros de mi familia. Me dijeron todo eso. Y pastor, perdió el tiempo, perdió el dinero, porque todas esas cosas yo ya las sabía. La gente quiere saber el futuro, la gente quiere saber qué es lo que hay más allá. Y Jesús, sabiendo que nosotros necesitamos saber, Él es el único que sabe el futuro, Él nos revela el futuro. Por lo menos hay un gran porcentaje de la población en el mundo que consulta a psíquicos, brujos, curanderos, o personas más sofisticadas, otros que tratan de consultar a los medios, hablar con los espíritus de los muertos. ¿Qué es esto de profetas, adivinos? ¿Qué es esto de profecías? Otras personas fijan tanto su interés en el horóscopo que no salen de sus casas sin primero leer el horóscopo. De paso, en Estados Unidos hay más de 3,000 columnas periodísticas de horóscopos. Mejor dicho, 3,000 periódicos que tienen sus columnas del horóscopo, y mucha gente no sale sin leer el horóscopo. ¿Quieres tú saber cómo te va a ir en la vida? Ve a la palabra de Dios. Él es el único que conoce el futuro. Este es el libro que nos habla cómo vivir el presente y cómo vivir el futuro, cómo vivir por la eternidad. Sí, nombres famosos como Jane Dixon, como el señor Case, que han escrito libros, pero no encontramos que Jesús nos advirtió acerca de profetas y falsos profetas. En San Mateo capítulo 24, versículo 24, en el Sermón del Monte, en el sermón profético de Jesús, Él nos dice, San Mateo 24, 24, porque se levantarán falsos cristos y falsos profetas, y harán grandes señales y prodigios, de tal manera que engañarán, si fuere posible, a los escogidos. Jesús nos advirtió la primera gran señal de la serie de señales que Él habló en San Mateo 24. Falsos cristos, falsos profetas. El hecho de que haya falsos quiere decir que hay verdaderos también. Si no, Satanás no jugaría ese papel de engañar. Si yo te presento un billete de $1 y te pregunto, ¿es este un billete falso o verdadero? ¿Qué dirías? Bueno, a la distancia dice, bueno, se supone que es uno verdadero, porque un pastor no supone que se haga con un billete falso, pero en estos días, hoy, tenemos billetes falsos, billetes verdaderos. Hay una prueba que no falla: pasarlos debajo de una luz para ver exactamente los pormenores de ese billete, si es falso o es verdadero. Ahora, si yo te presento un billete de $7, ¿estarías dispuesto a recibirlo? Absolutamente no, porque no hay un billete de $7.
O sea que de este lado de la eternidad el enemigo tiene una ventaja, puede usar la verdad y el error para engañar. Y Jesús puede usar solamente la verdad. Es más, yo soy el camino, la verdad y la vida. Él dice en la oración, santifícalos en tu verdad, tu palabra es la verdad. Amigos, hermanos, nuestra única seguridad está en la palabra de Dios, en toda la verdad. Recuerdo hace un tiempo atrás estábamos en una conferencia gigantesca en la ciudad de Los Ángeles, 3,000 personas asistiendo a un auditorio. Cuando estábamos presentando un tema muy clave, el tema del Día del Señor, el sábado, aparece por el pasillo un señor vestido de blanco con una corona encima que tenía un mensaje para todos los asistentes. Dice, yo soy el Cristo, yo soy el Cristo. Y venía derecho a la plataforma cuando 4 diáconos grandes, fornidos, lo tomaron a este supuesto Cristo y lo levantaron y lo sacaron y el Cristo empezó a los manotazos y a pelear y a decir insultos. Y todos se dieron cuenta de que era un falso Cristo. Solamente en Los Ángeles hay más de 3,000 personas que dicen ser el Cristo. Y todos tienen seguidores. Jesús dijo, cuidado. A falsos cristos, falsos profetas, irán en aumento a medida que nos acercamos al fin. La gente quiere saber qué hay más allá de los problemas actuales. La Biblia tiene la respuesta a todo esto. También dijo en San Mateo capítulo 7, versículos 15, lo siguiente. Guardaos de los falsos profetas que vienen a vosotros con vestidos de ovejas, pero por dentro son lobos rapaces. Una advertencia de Jesús, cuidado con los falsos profetas. Si Jesús estuviese hoy aquí en persona hablándonos, te diría lo mismo, pero su palabra nos llega tan clara hoy que no tenemos por qué andar buscando otras fuentes. Cuidado, dice Jesús. Y en esta hora vamos a probar. ¿Qué es esto de la nueva luz? Vamos a juzgar a los profetas bajo la luz de la palabra de Dios. Lámpara es a mis pies tu palabra, lumbrera mi camino. Dios es bueno en darnos la luz para que andemos en la luz, no andemos tropezando. Qué triste es andar en la oscuridad, ¿no es cierto? Dios nos da la luz de su palabra para que no andemos a tientas, a ciegas por este mundo. Cuidado, dice Jesús, con los falsos profetas. Jesús es el que nos abre el panorama, nos abre las cortinas del futuro, porque Él conoce el futuro con exactitud. Y yo agradezco a Dios porque colocando nuestra vida en las manos de Él, en las manos de Jesús, estamos en terreno seguro. Nuestro presente está seguro, pero también nuestro futuro, porque Él fue el más grande profeta de todos los tiempos. Y Él conoce el futuro. Él en su sabiduría nos dice lo que está por llegar. Ahora, hay algo interesante en cuanto a los profetas. Algunos piensan que profeta es aquel que predice, aquel que dice profecías para que se cumplan, pero no siempre es así. Un profeta es alguien a quien Dios llama, escucha bien, Dios llama, nadie elige ser profeta. Es algo que el Espíritu Santo da. Yo no puedo decir yo quiero ser profeta o hacerme profeta. Es algo que viene de Dios. Por lo tanto, yo no puedo hacer otra cosa que hacer lo que Dios me dice que haga. Hay personajes en la Biblia, caracteres bíblicos o personajes bíblicos, que son llamados profetas, pero nunca dijeron una profecía de cosas que van a ocurrir en el futuro. Tenemos el caso de San Juan, mejor dicho, Juan el Bautista. El más grande profeta nacido de mujer, dice el Señor Jesús. Nunca dijo una profecía, pero fue y cumplió fielmente con el mandato de Jesús del cielo de ir y preparar el camino para el Mesías. Por lo tanto, profeta no solamente alguien que habla del futuro, sino el que presenta el mensaje de Dios que el Señor le indica. Ahora hay un mensaje que Dios tiene para esta hora y Jesús nos abre las cortinas del futuro para mostrarnos que Él tiene el futuro en sus manos. ¿Cómo podemos saber si un profeta es falso o es verdadero? ¿Será que hay una prueba bíblica? Bien, vamos nosotros a la palabra de Dios. Mis amigos, si ustedes tienen dudas, si tú tienes dudas o tienes grandes preguntas en tu vida, este es el libro de las grandes respuestas. No vayas a otra fuente, te vas a chasquear. Las grandes preguntas de la vida son respondidas por el libro de las grandes respuestas. Es la palabra de Dios. Esta misma palabra que llamó a los mundos a la existencia. Dijo, fue hecho, mandó y existió. Hay poder en su palabra hablada. Ese mismo poder está en su palabra escrita. ¡Qué hermoso! Cuando abrimos la palabra de Dios, la vida de Dios viene a nuestras vidas.
queremos vivir seguros el presente, queremos tener un futuro seguro, sigamos lo que dice este manual. Por eso en esta hora vamos a ver qué nos dice Dios en cuanto a los profetas. ¿Qué pruebas hay de un profeta? Y encuentro varias pruebas. La primera, debe estar en armonía con lo que Dios dice. Debe estar en armonía lo que dice el profeta con la palabra de Dios. Dice la Escritura en Isaías 8:20. ¿Tú conoces este versículo de memoria? Yo diría que este es el versículo pivot sobre el cual gira todo lo demás. Si quieres un versículo que dé luz y arroje luz para saber lo que es verdad, lo que es error, aquí está Isaías 8:20. Yo diría 8:19 y 20. Dice: a la ley y al testimonio. Correcto. Si no dijeren conforme a esto, no les ha amanecido. En otras palabras, están en oscuridad. Y la palabra de Dios es la luz que nos disipa las tinieblas. O sea que el profeta tiene que hablar autorizado por Dios y en comunión, en concordancia y en armonía con lo que Dios dice en su palabra. Hay tantos profetas hoy en día que no tienen ni siquiera relación con la palabra de Dios, ni siquiera la recomiendan, ni siquiera la han abierto en sus vidas. Pues son llamados profetas. Ya sabemos qué clase de profetas. Así que si no es de acuerdo a lo que Dios ha revelado, no les ha amanecido. Dios es claro referente a esto. Número 2, las predicciones se cumplen. Dice el libro de Jeremías, capítulo 28, versículo 9, lo siguiente. Jeremías 28, 9. Cuando su palabra se cumpla, se reconocerá que a tal profeta verdaderamente le ha enviado Jehová. O sea que se cumple aquello que ha predicho, porque Dios siempre dice la verdad. Dios no se equivoca. No es que se cumple un 80, 90%, tiene que cumplirse el 100%, si no, no es verdad. Y Dios es la personificación de la verdad. Él es la pura verdad. Lo curioso es que cuando llegamos a fin de año, el comienzo de cada año, especialmente una década o un milenio, surgen muchas profecías. Que fulano de tal va a morir, el otro va a sufrir un accidente, que el actor tal y tal. Que poco se habla de las cosas de Dios, pero se habla mucho de sensacionalismo y de los asuntos de este mundo. Alguien se tomó el trabajo, cuando cambiamos de milenio, que de un total de 250 predicciones, solamente el 3% se cumplieron. Eso no es nada, por lo tanto son profecías falsas. 97% no se cumplen. ¿Será ese un verdadero profeta? Absolutamente no. Las profecías se tienen que cumplir, pero hay otra prueba más. Esta prueba es muy importante, edifica a la iglesia. Dice la Escritura en 1 Corintios capítulo 14, versículo 4. 1 Corintios capítulo 14, versículo 4. Mientras que el que profetiza edifica a la iglesia. Aquí está. Es para edificación de la iglesia que Dios da estos dones. En otras palabras, no es para satisfacer una curiosidad, no es para producir sensacionalismo, es para un propósito definido: edificar el pueblo de Dios que tenga más fe en lo que Dios dice y no alejarlo de la palabra de Dios. Un punto clave, muy importante. Pero hay otro punto más. Muy importante: exalta a Cristo como el Hijo de Dios. Tenemos un texto bíblico que no falla, primera de San Juan. San Juan habló mucho acerca de esto, él estuvo muy cerca de Jesús. Primera de San Juan capítulo 4, versículo 1. Primera de San Juan 4, 1 nos dice así: amados, no creáis a todo espíritu, sino probad los espíritus si son de Dios. Porque muchos falsos profetas han salido por el mundo. Y si esto fue cierto en el primer siglo, más cierto es hoy. Versículo 2. En esto conoced el Espíritu de Dios. Todo espíritu que confiesa que Jesucristo ha venido en carne es de Dios. Aquí está. Confiesa a Jesucristo. Hay tantas profecías, tantos profetas que no tienen ninguna relación, como dije, con la Biblia ni con Dios, que realmente alarma. Y hay seguidores, tienen seguidores. Pero hay otra prueba más, prueba yo diría número 5, da buenos frutos. ¿Recuerdas lo que dijo Jesús? Por sus frutos los conoceréis. Un árbol malo no puede dar buenos frutos, un árbol bueno no puede dar malos frutos. Es lo más natural, los frutos son el resultado de
de esa planta, qué clase de planta es. Así que si tú quieres evaluar realmente un profeta, mira sus frutos. A veces requiere tiempo. Y aquí es donde muchos son engañados. Porque nos gusta lo sobrenatural, nos gusta lo sensacional, nos gusta aquello que llama la atención. Y sabes que el diablo conoce el reverso de la psicología. Cuando vivía en Venezuela años atrás, en una ciudad de muchos puentes en Caracas, en un distribuidor llamado La Araña, tal vez alguno me está mirando aquí en Venezuela, había un cartel elevadísimo. Y los publicistas saben muy bien cómo trabajar con la mente humana. Y esto es lo que llamo psicología al reverso. Decía un cartel, por favor no lea lo que está detrás de ese cartel. Y estaba en una curva. ¿Te imaginas? La gente somos curiosos. Hasta yo recuerdo, no lea, cuando lo vi por primera vez, íbamos manejando así. En una curva. Nos interesa ver qué hay más allá. Y los publicistas saben muy bien de qué se trata. Mira, el enemigo va a hacer cualquier esfuerzo con tal de apartarte de la palabra de Dios. Hacer apariciones, o Cristo llorando, o vírgenes llorando, Cristo sangrando, cualquier cosa con tal de que tú fijes tu atención en eso y no en la palabra de Dios. Cuando recién llegué a los Estados Unidos, ya al comienzo, fines de 70, comienzo de los 80, escuché las noticias, Jesucristo se apareció en una tortilla. Y sí, con mucha imaginación había que ver allí esa tortilla que estaba cocinando esa dama tempranito. Y cuando la cámara enfoca, parecía que una barba, un ojo. Bueno, la gente vino, CNN recién estaba saliendo al mundo y empezó a venir gente de todo el país, de Europa. Y allí se puso la tortilla en un cuadrito, se hizo un pequeño santuario, la gente vino a adorar. Mira, no sabemos qué pasó después de tantas décadas, pero el punto es este, la gente necesita creer en algo. La gente quiere saber que Dios los bendice. La gente quiere ser consciente de la presencia de Dios, que le guía el presente y le guía el futuro. Bueno, yo tengo buenas nuevas para ti. Jesús es nuestro presente, Él es nuestro futuro. Tú no tienes por qué ir a otra fuente. Jesús mostró los frutos con su vida de obediencia al Padre. Sabemos que Él es el Hijo de Dios. Por eso aquel que no confiesa a Jesús es un falso profeta. Bien, por sus frutos los conoceréis, dijo Jesús. El libro de Números trae algo más. Yo estoy tratando de presentarte todos los versículos posibles porque cuanto más estamos saturados de la palabra de Dios, más chance hay, más posibilidad de que Dios obre en nuestros corazones y mentes. El libro de Números capítulo 12 versículo 6 nos dice lo siguiente. Cuando haya entre vosotros profeta de Jehová, le apareceré en visión, en sueños hablaré con él. Sí, Dios se revela en visiones, en sueños. Pero no todos los sueños y visiones provienen de Dios. El enemigo puede obrar sueños, puede obrar visiones. Pero la Escritura nos dice en Efesios capítulo 4, versículos 8 al 15, que Dios dio diferentes dones. Dios, dice el mismo, constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores maestros, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. Aquí está, edifica el cuerpo de Cristo. Dios tiene un plan, en su gran plan de salvación, de revelar sus misterios. Él levanta un profeta que viene a ser como el ojo de Dios que permite ver más allá. Es un mensaje que viene del corazón de Dios a tu corazón. Por eso en 1 Corintios capítulo 12, versículo 28 nos dice el apóstol: y aún nos puso Dios en la iglesia primeramente apóstoles, luego profetas, los terceros maestros, luego los que hacen milagros, después los que sanan, los que ayudan, los que administran, los que tienen el don de lenguas, etc. ¿Puso profeta? ¿Quién lo puso? Dios. El profeta no elige ser profeta, Dios es quien lo llama. En Hechos capítulo 3, versículo 21, tenemos otra evidencia clara de cómo actúa Dios. Hechos capítulo 3, versículo 21, dice el apóstol: habló Dios por boca de sus santos profetas desde tiempos antiguos. Es la forma como Dios eligió para comunicarse. Ahora yo quiero que tú pares bien el radar en este momento. Quiero presentarte algo de la forma como Dios actúa.
Dios siempre actúa de una forma coherente, de una forma, que digamos, usando un patrón a través del don de profecía. Amós capítulo 3, versículo 7, que tú conoces este versículo. Porque nada hará Jehová el Señor sin que revele su secreto. ¿A quiénes? A sus siervos los profetas. Dios no hace las cosas arbitrarias, Él podía hacerlo, pero Él prefiere revelarlo primero antes que ocurra. Ahora, presta atención a esto. Cada vez que va a haber un evento, Dios anuncia un evento y levanta un profeta para anunciar ese evento. A medida que pasan los años o tal vez los siglos, ese evento está latente. Y justo en el momento cuando ese evento está por ocurrir, Dios levanta un segundo profeta, el profeta del cumplimiento. ¿Está esto en la Biblia? Vamos a verlo vez tras vez. Tenemos, por ejemplo, el caso del diluvio. Fue anunciado de que Dios iba a destruir la tierra, la maldad iba llegando a su colmo. De paso Jesús habló del diluvio, Jesús lo confirma. Y habló del diluvio como los días actuales. En aquel tiempo fueron destruidos por agua, ahora serán destruidos por fuego, como los días de Noé, dice. Pero el diluvio, había un evento. ¿Quién fue el primero que Dios levanta para anunciar este evento? No fue Noé. Y tú dices, ¿cómo? No. Siglos antes, Dios levanta a un profeta, Enoc, el hombre que vivió más tiempo. Bueno, no sabemos, ¿verdad? Sigue viviendo porque el Señor se lo llevó. Caminó con Dios. Por eso digo que vivió más tiempo y seguirá viviendo por la eternidad. Él tuvo un hijo, le llamó ¿cómo? El que vivió más años sobre esta tierra. Matusalén. ¿Sabes tú qué quiere decir Matusalén? Cuando él muera, vendrá. Ese es el significado de Matusalén. Dios lo inspiró, le reveló evidentemente algo y él le puso un nombre inspirado por ese evento que vendría. Cuando él muera, vendrá. ¿Y qué es lo que vendrá? El gran evento que Dios reveló va a destruir la tierra. Dios, conociendo el futuro, que la maldad iba a aumentar, levanta a Enoc, un profeta. A través del nombre de su hijo estuvo proclamando siglo tras siglo tras siglo de que algo grande iba a ocurrir. Cuando Enoc murió, fue poco antes del diluvio, y él conoció a Noé. Mejor dicho, cuando Matusalén murió, conoció a Noé. Y ahora Dios levanta el profeta del cumplimiento. Murió Matusalén, ahora Noé sale y dice, llegó la hora, prepárense, el arca está lista, entren. 120 años. Yo pienso que fue la campaña de evangelismo más larga de la historia y tal vez la más costosa. Invirtió todo porque sabía que al rato todo iba a quedar bajo el agua. Qué ejemplo, ¿verdad? Vale la pena creer lo que Dios dice. Él y su familia fueron salvos. Y hoy si estamos aquí es gracias a la fe de este hombre que confió en la palabra de Dios. Sí, Dios actuó. Levanta un profeta primero para anunciar, luego el profeta del cumplimiento. ¿Tenemos otro caso? Sí, claro. Vamos a la promesa que hizo Dios de Israel a la tierra prometida. ¿A quién le prometió entrar y poseer la tierra? Al gran patriarca de antaño, Abraham. Abraham, mira las estrellas del cielo. Toda esta tierra será tuya. Tu descendencia será como la arena del mar. Le fue hecha la promesa siglos antes. Pasaron como 400 años. Justo cuando llegó el momento de que el Señor cumpla ese evento, esa profecía, levanta al profeta del cumplimiento. ¿Y quién fue ese profeta? Moisés. Y Aarón, por supuesto. Y ahora dice la palabra de Dios que salen. Por eso el libro de Oseas dice, por un profeta Jehová hizo subir a Israel de Egipto y por un profeta fue guardado. Qué maravilloso cómo Dios actúa. Levanta un profeta para anunciar el evento. Pasa el tiempo, el momento justo antes del cumplimiento, levanta el profeta del cumplimiento. Dios actúa de la misma manera. ¿Tenemos otro caso? Claro que sí, hay muchísimos. El cautiverio babilónico. Israel había sido llevado cautivo por mezclar la verdad con el error, por irse tras dioses paganos. Se les dijo que iban a estar cautivos 70 años en Babilonia. Jeremías lo anunció. Pasó el tiempo
Y justo antes, Dios levanta a un joven llamado Daniel. Y ahora van cautivos, 70 años. Y cuando los 70 años se cumplieron, Dios levanta otro profeta para anunciar, ya es hora de regresar a la tierra y reconstruir los muros. Vamos a la primera venida de Jesús. ¿Está profetizada la primera venida de Jesús en el Antiguo Testamento? Muchísimas veces, en muchos lugares. Desde el Génesis hasta Malaquías. Pero quiero decirte que especialmente el libro de Miqueas habla, oh tú Belén Efrata, de ti saldrá el que será el maestro, el líder de Israel. Pasaron los siglos, fue profetizado por muchos profetas, pero llegado el cumplimiento del tiempo, Dios levanta a alguien para que anuncie, el rey ya está aquí, ya ha nacido. Juan el Bautista, arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. El rey ya llegó. Dad frutos de arrepentimiento. Miren que ya el hacha está a la raíz. Si no dan buenos frutos, dejarán de ser el pueblo de Dios. E Israel no dio frutos. Le dieron la espalda al Mesías. Nunca lo reconocieron, hasta hoy no lo reconocen. Dejaron de ser el pueblo de Dios. Fueron cortados. Pero Cristo, el tronco, la cepa, permanece. Y Él dice, separados de mí nada podéis hacer. Quiero que estéis unidos a mí. Yo soy la vid, vosotros los pámpanos, las ramitas. Qué lindo, ¿verdad? Estar unidos a Jesús. Jesús, Dios siempre actúa de una forma coherente, usando un patrón. Vuelvo a repetir, anuncia un evento, levanta un profeta para anunciarlo, luego pasan los años y levanta el profeta del cumplimiento. Pregunto, ¿el mayor evento que está por ocurrir cuál es en la historia? La venida de Jesús. Por eso estamos en esta serie de Pilares de la Profecía. Porque los profetas del Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento anunciaron el gran evento, el evento de los siglos. Jesús está por regresar, Jesús está por regresar. Y ese es el corazón mismo de 3ABN. Tú no estás mirando este programa por casualidad. Este canal no surgió por casualidad. Este canal surgió del corazón de Dios. Porque hay un mensaje que Dios quiere. Antes de que tome el mundo por sorpresa, Dios tiene que llevar un mensaje claro a cada persona del planeta, porque si todo ojo le verá, todos tendrán que escuchar las buenas nuevas del Evangelio. Yo felicito a 3ABN por llevar esta serie, Pilares de la Profecía, que para algunos tal vez sea la última oportunidad que escuchen este mensaje. Y yo quiero abrirte mi corazón en esta hora, en los minutos que quedan, para decirte claramente de que hay esperanza frente a un mundo en crisis, que hay un futuro glorioso para los hijos de Dios. No tenemos nada que temer. Está por acercarse, está acercándose el evento más grande de todos los siglos. Oh, especialmente Juan en Apocalipsis habló y vio en visión el regreso de Jesús. He aquí viene con las nubes, todo ojo le verá. Y el Apocalipsis termina diciendo, Jesús diciendo, ciertamente vengo en breve. Y Él dice, oh, amén, sí, ven, Señor Jesús. Ese debe ser tu anhelo, debe ser mi anhelo. Y debemos apresurar el regreso de Jesús con la predicación del Evangelio a todo el mundo, que de paso es la última gran señal de su sermón profético. No mires por más terremotos, no mires por más calamidades, no mires por más pestes o hambres o problemas sociales o guerras. La última gran señal que tenemos que mirar es la predicación del Evangelio a todo el mundo. Entonces eso sí detonará todo lo demás. Es el gatillo que detona todo lo demás, porque será predicado este Evangelio del reino, ¿dónde? En todo el mundo. Entonces vendrá el fin. En otras palabras, vendrá Jesús. Las buenas nuevas, que las cosas van a terminar bien. Oh, yo agradezco a Dios por el don de profecía. Nada hará el Señor Jehová sin que revele su secreto a sus siervos los profetas. Los profetas anunciando el mayor evento de la historia. ¿No piensas tú que Dios va a actuar de la misma manera que ha actuado a través de todos los siglos? Predice un evento, levanta el profeta para anunciarlo, y en este caso levantó a prácticamente cada autor de la Escritura, de las Escrituras, cada uno de los profetas y escritores bíblicos. ¿No crees que en el tiempo final Dios va a actuar de la misma manera y ha de levantar el don de profecía entre su pueblo? Yo creo que sí.
Y eso es exactamente lo que está profetizado. Vamos a notar algunas características del pueblo de Dios. Vamos a notar el pueblo de Dios, la última generación, justamente antes del regreso de Jesús. En primer lugar, de acuerdo a Apocalipsis capítulo 10, vamos a ver allí, yo voy a citar solamente los versículos aquí y tú podrás anotarlos allí. Apocalipsis 10:8, surge por el estudio de las profecías, un pueblo que va a todo el mundo. Aparece alrededor de 1844, cuando la gran profecía de los 2300 años se cumple. Pasa por un amargo chasco, características del pueblo de Dios en el tiempo final, la última iglesia. Va a todo el mundo con 3 mensajes. Adorad al Creador, la hora del juicio ha llegado. Salid de Babilonia, símbolo de la mezcla de verdad y error. Y por último, cuidado con la marca de la bestia. Recibe el sello de Dios. Proclama esos 3 mensajes solemnes, va a todo el mundo. Pero tiene 2 características sobresalientes que están en Apocalipsis capítulo 14, versículo 12. Dice que guardan los mandamientos de Dios y tienen ¿qué cosa? El testimonio de Jesucristo. 2 características que las considero el documento de identidad del pueblo de Dios. Hay mucha gente que dice amar a Jesús, cantan a Jesús, alaban a Jesús, predican de Jesús, pero cuando se le habla de los mandamientos, no, eso ya quedó atrás. ¿Serán el pueblo de Dios? Absolutamente no. Dios tiene un pueblo con estas características, no solamente le ama, sino también le obedece. Por lo tanto, aquí encontramos encapsulado el don de profecía en estas 2 características. Tiene el testimonio de Jesús, de los profetas. ¿Pero qué es el testimonio de Jesús? Ya sabemos que son los mandamientos. Pero ¿qué es el testimonio de Jesús? Vamos a la Biblia. ¿Qué es el testimonio de Jesús? Vamos a Apocalipsis 12 y 17, 2 versículos claves que se explican. La Biblia se explica a sí misma. Apocalipsis 12, 17. El dragón, el diablo, aquí se refiere, se llenó de ira contra la mujer. Mujer es símbolo de la iglesia. ¿Y qué iglesia? Se fue a hacer guerra contra el resto de la descendencia de ella. ¿Y quiénes son? Aquí están los que guardan los mandamientos de Dios y tienen el testimonio de Jesucristo. Ahora, ¿qué es esto del testimonio de Jesucristo? Vayamos al siguiente versículo, Apocalipsis 19:10. Dice San Juan escribiendo, yo me postré a sus pies para adorarle. En otras palabras, se le apareció un ángel tan brillante que él pensó que era Jesucristo. Se postró y el ángel le dijo, mira, no lo hagas. Escucha estas palabras, yo soy consiervo tuyo y de tus hermanos que retienen el testimonio de Jesús. Adora a Dios porque el testimonio de Jesús es el espíritu de profecía. ¿Captas tú cómo la Biblia se explica a sí mismo? Hay un pueblo que guarda los mandamientos de Dios y tiene el testimonio de Jesús. Y el testimonio de Jesús es el espíritu de profecía. Se está pronosticando, se está prediciendo que el pueblo de Dios en el tiempo final no solamente obedece a Jesús, sino tiene el don de profecía que está en armonía con todos los escritos de Jesús, de los apóstoles y el testimonio de Jesucristo. En otras palabras, con toda la palabra de Dios, a la ley y al testimonio. 2 cosas que siempre van juntas. Si no dijeren conforme a esto, es porque no les ha amanecido. Sí, el testimonio de Jesús, el espíritu de profecía. Proverbios 29:18 dice, Proverbios 29:18, sin profecía el pueblo se desenfrena, mas el que guarda la ley es bienaventurado. ¿Ves que van juntos otra vez? Antiguo Testamento, en el Nuevo Testamento. Yo sé que hay algunos que dicen, no, ya no hay que guardar más los 10 mandamientos, ya no hay más ley. ¿Quieres saber lo que dice Dios en Lamentaciones? Capítulo 2, versículo 9, Lamentaciones 2:9, dice así, ya no hay ley, dicen algunos. Bueno, tampoco sus profetas han encontrado visión de parte de Jehová. Qué interesante. Aquel que niega los mandamientos de Dios está en contradicción. Dios nos está revelando. Si no hay ley, entonces sus profetas no han recibido visión de Dios, son falsos profetas. Yo sé que hay un ángel que quiere ser adorado. Fue expulsado del cielo justamente por ese problema.
Él quiere borrar todo lo que en la palabra de Dios, cualquier vestigio que diga que Dios es el dueño absoluto, el creador, el único que merece adoración. Y no está atacando a toda la ley, sino específicamente un mandamiento, el cuarto mandamiento. Por eso Dios dice que en el tiempo final habrá un pueblo que será leal, fiel a Él, que le amará tanto que estará dispuesto a guardar los 10 mandamientos. Ese pueblo, Dios le concede el don de profecía, que es el testimonio de Jesucristo. Ahora, hay una profecía muy hermosa en Joel capítulo 2, versículo 28. Joel capítulo 2, versículo 28. Dice: después de esto derramaré mi espíritu sobre toda carne y profetizarán vuestros hijos y vuestras hijas. Vuestros ancianos soñarán sueños y vuestros jóvenes verán visiones. Algo grande estaba por ocurrir en el tiempo final. Miles de cristianos alrededor del mundo, saliendo de la Edad Media, cuando la Biblia comenzó a ser traducida a diferentes idiomas, comenzaron a estudiar la palabra de Dios y muchos comprendieron la profecía de los 2300 años de Daniel 8:14. Algo grande estaba por ocurrir en el cielo que iba a afectar a cada ser humano en este planeta y el mundo tenía que saberlo. Una profecía prolongada hasta 2300 tardes y mañanas y luego el santuario sería purificado. ¿Sabes? Esa fecha es exacta porque el Señor es cronométrico. 457 antes de Cristo, 2300 años, finaliza en 1844. Mucha gente pensó que Jesús iba a venir porque habla de la purificación del santuario. Muchos pensaron que el santuario era esta tierra, pero la Biblia habla de un santuario celestial, el original. Y cuando vemos en el libro de Hebreos lo que Jesús fue a hacer, cuando vemos en Apocalipsis dónde está Jesús ahora, encontramos que a partir de 1844 Él pasó a hacer su obra de expiación, que estaba simbolizada por todos los ritos hebreos, sacrificios, ceremonias, pero una vez al año, el gran día de expiación o día de juicio. Ese día, de acuerdo a la Biblia, comienza el juicio. Por eso Dios levanta un pueblo, vayan y anuncien este mensaje, la hora del juicio ha llegado. Y luego les da otro mensaje, díganle que salgan de Babilonia. Y finalmente un último mensaje, cuidado con la marca de la bestia, reciban el sello de Dios. Oh mis amados, Dios ha levantado el don profético. ¿Y cómo ocurrió? Jesús no vino como la mayoría lo esperaban el 22 de octubre de 1844. Y la gran mayoría se desanimó, se fueron tristes a sus casas. Pero un grupo de unos 40 o 50 dijeron, la fecha es exacta, ¿en qué nos equivocamos? Bueno, ellos pensaron que el santuario de esta tierra y que la purificación del santuario coincidía con esta tierra siendo purificada o el regreso de Cristo. Pero se olvidaron lo que dice Jesús, que el día y la hora nadie lo sabe, sino solamente el Padre. Dijeron, la fecha es exacta de esta profecía, 457 a.C., hasta 1844, 2300 años, vidas transformadas, un mensaje que va a todo el mundo. Fueron a la Biblia por respuesta. ¡Ay, qué alegría! Cuando encuentran Apocalipsis capítulo 10, que ese chasco, esa desilusión, por estudiar las profecías de Daniel, estaba predicha con siglos de anticipación. Y vieron que ese librito que en la mano del ángel que lo toma, lo devora, es dulce en su boca, símbolo de regreso de Jesús, lo más dulce. Pero cuando se dieron cuenta, cuando lo digirieron y llegó a su estómago, era amargo. Se dieron cuenta que Jesús había predicho ese chasco. Y siguieron leyendo, y el siguiente versículo dice, ahora levántate, profetiza y ve a toda nación, tribu, lengua y pueblo con estos 3 mensajes, porque ya no habrá más chasco. El momento, la hora ha llegado, la hora solemne, cuando una vez que termine este juicio, cada caso será decidido y yo regresaré para buscar a aquellos que se anotaron para estar conmigo en el reino de los cielos. Aceptaron la ley de Dios, comprendieron qué es lo que Jesús pasó a hacer, el lugar santísimo. ¿Qué había en el lugar santísimo? El arca del pacto. ¿Qué ocurría allí? Una vez al año esta gran ceremonia de purificación, símbolo del juicio en el cielo. ¿Pero qué había dentro del arca? Los 10 mandamientos. ¿No será que Dios le estaba diciendo algo referente a los 10 mandamientos? Comenzaron a estudiarlos. Y vieron también que el día del Señor es el sábado.
¿No será que Dios nos está dando un mensaje que prediquemos esto? Y comenzaron a predicar simbólicamente desde ese lugar todo el mensaje y el plan de salvación con estas verdades distintivas. Ahora pusieron sus vidas en armonía con los mandamientos de Dios. Dios estaba listo para concederles el don de profecía, para que tenga el pueblo las dos características. Guardan los 10 mandamientos y tienen el testimonio de Jesús, que es el espíritu de profecía. Siguieron estudiando. Esto fue en octubre el chasco. Para diciembre, en un grupo de estudio, estaban reunidos cuando una jovencita de apenas 17 años, que había sido chasqueada porque Jesús no había regresado, llamada Elena, recibe una visión que llenó de ánimo a los asistentes, y una visión larga. Dice, me fue mostrado. Vi un pueblo caminando por encima del mundo en un camino angosto. Allá al final estaba Jesús y la santa ciudad. Por el estudio de las Escrituras llegaron a esas conclusiones y el Señor les reveló a través del don de profecía al pueblo de Dios en el último tiempo para reafirmar las verdades que ya estaban estudiando en la Biblia. Pero hoy sucede lo contrario. La gente va primero a los profetas y después, si tienen tiempo, van a la Biblia, cuando el don de profecía no puede contradecir la Biblia. Siempre es dado en el contexto de lo que Dios ya ha revelado. Por lo tanto, vemos que ella tiene esa visión y la contó. Al comienzo no quería contarla, pero luego se animó. Y así en el transcurso de su vida, más de 2.000 visiones diferentes, más de 600.000 páginas, más de 50 libros. Una joven con apenas segundo año de escuela primaria. ¿Cómo es posible? Hablar del cáncer en aquellos días, en 1800, hablar del cigarro como el peor veneno, hablar de virus que ni se conocía. Dios reveló esas cosas, porque nada hará el Señor Jehová sin que revele su secreto a sus siervos, sus profetas. Libros clásicos como El conflicto de los siglos, como El deseado de toda la gente, es El camino a Cristo, el libro más traducido después de la Biblia a tantos idiomas. Ella dice, el Señor me ha dado una luz menor para guiar a los hombres a una luz mayor. En otras palabras, la Biblia es el mapa en el gran mar de la vida. Esta es la guía que es el GPS. Pero llegado el momento final, Dios da mayor luz cuando están por cumplir grandes eventos para que el pueblo no ande a tientas. Tú lo has visto en los puertos. El capitán guía la navegación por el mar, pero cuando llega al puerto, a tal ciudad, deja el barco en las manos de un práctico, alguien que se encargue de guiar el barco por el canal correcto. Dios en su bondad nos presenta cómo andar por el mar de la vida. Pero en el momento final, Él revela luz adicional, luz menor, que nos ayuda a iluminar los detalles que tal vez no comprendimos. Porque nada hará el Señor Jehová sin que revele su secreto a sus siervos, los profetas. Y amigos, yo debo terminar en los minutos que quedan, pero quiero decirte que esto de la profecía y los profetas es algo clave. Hubo un tiempo en el Antiguo Testamento cuando el pueblo de Dios iba creciendo, prosperando bajo el reinado de rey Josafat, que llevó al pueblo de paso a un conocimiento de las Escrituras y de la ley de Dios. Puso profetas y maestros y sacerdotes enseñando al pueblo de Dios. El enemigo no estaba feliz. Y levantó 3 poderes. Y esto lo puedes leer en 2 de Crónicas, capítulo 20. 3 poderes para destruir al pueblo de Dios. Eran cientos de miles. En ese tiempo solo la infantería se utilizaba, no había fuerza aérea. Una batalla. Todo parecía indicar la ruina inminente del pueblo de Dios. Los hijos de Amón, de Moab y los del monte de Seir se complotaron para destruir al pueblo de Dios. Y cuando el rey se le da la noticia de que estamos rodeados, estamos perdidos, son cientos de miles, ¿qué hacemos? Fue sobre sus rodillas al templo. Y yo quiero decirte en esta hora, si tú estás pasando por una crisis, un problema, ponte sobre tus rodillas, consulta al Dios del cielo, no vayas al horóscopo, no vayas a curanderos,
No vayas a esos que tratan de adivinarte el futuro. Ve al Dios del cielo por respuesta. Y en ese momento Dios levanta un profeta, Jaaliel. Y viene con un mensaje de Dios. No temáis vosotros, Judá. No temáis. Y allí está lo que encontramos en Segunda de Crónicas, capítulo 20, versículo 20. Unos textos realmente que nos dan ánimo y que llegan hasta nuestros días. Dice 20:20, oídme Judá y moradores de Jerusalén, creed en Jehová vuestro Dios y estaréis seguros. Creed a sus profetas y seréis prosperados. ¿No es esto maravilloso? Mensaje de confianza. En un momento de crisis Dios levanta el don de profecía para indicar lo que Dios va a hacer. Y efectivamente Dios dio la orden. Salgan ahora a la batalla, porque la batalla no es de ustedes, es de Dios. Es mía, dice el Señor. Y los métodos que Dios usa son totalmente diferentes a los métodos humanos. Envíen primero a los cantores, en otras palabras, envíen al coro de iglesia en primer lugar, que vayan allá. Tú no ganas una batalla con un coro de iglesia cantando, pero esta es la batalla del Señor. Creed en Jehová vuestro Dios y estaréis seguros, creed en sus profetas y seréis prosperados. Y el pueblo salió, porque hay poder en la alabanza. Por eso es importante que tú vengas a la iglesia. Por eso es importante que tú abras la palabra de Dios, que alabes al Señor. El canto produce, hay poder porque nos centra en Dios y no en nosotros mismos. Por eso los músicos deben alabar a Dios sobre todas las cosas y no tanto ser un show de ellos mismos. Alabar a Dios. La victoria fue contundente. Oh, el pueblo en gratitud se postró para alabar a Dios. Amigos, se acerca la hora final. Se acerca la gran crisis final. El enemigo no está contento. La Biblia nos habla en Apocalipsis capítulo 16 de 3 poderes inmundos, a manera de ranas, dice, impredecibles. El dragón, símbolo de Satanás. La bestia, ya sabemos, poder apóstata, político, religioso. El catolicismo, en otras palabras, identificado por Apocalipsis desde todo ángulo. Y el falso profeta, el protestantismo apóstata, que se ha separado de los mandamientos de Dios y cree solamente en Jesús. 3 poderes que se coaligan ahora para destruir a aquellos que están congregados sobre el monte de Sión, que es la iglesia. Y cuando se lanzan a la destrucción es cuando el Señor interviene. Mientras tanto, Dios ha actuado como en el pasado, ha levantado el don de profecía entre su pueblo para que sepamos exactamente cómo serán los últimos capítulos de la historia, los últimos momentos. Y si quieres leer un libro magnífico, un libro que te presenta esto en detalles, cómo será la última batalla, ve al libro El conflicto de los siglos, o el gran conflicto, o la gran esperanza, tiene diferentes nombres. Allí encontrarás esto en detalles. Luego viene el triunfo del pueblo de Dios. Se habrá acabado este paréntesis para siempre y Jesús vendrá a dar el triunfo, la victoria a sus hijos. Amigo y amiga, tú estarás pensando, bueno, ¿qué hago? Pues muy sencillo. Cree en Dios, sigue su palabra y sigue el consejo de los profetas. Serás prosperado aquí en el presente y serás prosperado en el futuro. Tú vales mucho para Jesús. Él pagó un precio muy grande por ti. Él te ama más de lo que puedes imaginar. Dios te bendiga. ¿Me acompañas en oración? Padre Celestial, te damos gracias por el don de profecía. Te damos gracias por amarnos. Te damos gracias porque, aunque vivimos en un mundo en crisis, Jesús vendrá muy pronto. Y gracias por indicarnos todos los pasos a lo largo del camino. Bendícenos, ayúdanos a creer en ti, creer en tus profetas. Queremos ser prosperados, queremos ser bendecidos. En el nombre de Jesús. Amén.